Bien, hoy vamos a el capítulo 5 de esta mejor temporada y la he titulado El favor de Dios y algo más. El favor de Dios y algo más. ¿Cuántos han escuchado del favor de Dios? Digan amén. ¿Qué es el favor de Dios? Es la gracia de Dios, es la bondad de Dios, es lo bueno de Dios cuando es derramado sobre una persona. Y a veces nosotros pudiéramos pensar que el favor de Dios es todo. No, se necesita algo más. Diga conmigo, necesito algo más. Y es lo que vamos a ver en esta mañana para poder ser bendecidos y realmente entrar a esa nueva y mejor temporada y disfrutarla plenamente en el Señor. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias en este día por lo bueno que tú eres. Señor, gracias por esta serie preciosa de una mejor temporada. Señor, que nos está avivando. Y no solamente nos está avivando, sino que lo estamos creyendo. Lo estamos tomando en serio, Señor, que estamos entrando a la mejor temporada que hemos vivido hasta este día. Señor, en el nombre de Jesucristo, yo te pido que tú obres de una manera poderosa. Toda apatía se derriba, todo plan del diablo se derriba, toda distracción del enemigo se derriba y se destruye por el poder de la palabra. Y declaramos una unción de gracia y el deseo de recibir tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y practicarla cada día. Señor, se limpian los aires en esta mañana y declaramos que esta palabra llega a los corazones, Señor, que están anhelantes de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya. Bien, mis amados, el favor de Dios y ¿qué? Algo más. En este ayuno de Daniel se ha presentado algo que nos sucede a diario. Generalmente, óigame, uno termina de almorzar y dice como que me falta algo más, como que hay, no sé qué será, no será ser dulce, será algo, será una fruta, algo más. Pues mis amados, en esta mañana vamos a ver el favor de Dios y algo más. Cuando vemos la vida de Noemí y la vida de Ruth, podemos ver el favor de Dios extendido sobre ellas, sobre sus vidas de una manera poderosa. Y cómo el favor de Dios actuó sobre ellas para que pudieran tener una mejor y maravillosa temporada, a tal punto que todavía estamos hablando de esa temporada. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros también dejemos huella en esta tierra y que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros vecinos nos recuerden por algo que vieron en nosotros diferente. Y simplemente eso es el favor de Dios. Ahora, mis amados, sin embargo, en la vida de estas dos mujeres podemos ver que el favor de Dios no va a hacer por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Diga conmigo, ay Dios mío. Dios no va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer. Vamos a la palabra, Ruth capítulo 2, verso 2 y 3 en la NTV. Dice así: un día Ruth, diga conmigo, un día. Y espero que sea este día para tu vida. Dice, un día Ruth la moabita le dijo a Noemí: déjame ir a los campos de cosecha, a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió: está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en el campo que pertenecía a Booz, el pariente de su suegro Elimelech. Como dicen los abuelos, casualmente llegó al campo correcto. ¿Sabe por qué? Porque el favor de Dios estaba con él. Entonces, mis amados, lo primero que vamos a ver en esta mañana, y yo anhelo que quede sembrado en tu corazón, es que en la vida de Ruth fue una mujer que tuvo iniciativa. Lo primero que vemos en la vida de Ruth fue que Ruth fue una mujer que tuvo iniciativa. Oiga, ¿qué es iniciativa? No he escuchado tenga iniciativa, pero tenga iniciativa, tenga iniciativa.
Y generalmente vamos a dar un ejemplo para entender lo que es iniciativa. Eso generalmente lo habla cualquier colombiano, cualquier cristiano o no cristiano, ¿sí? Dice, no, yo estuve en la reunión o fui a la fiesta y eso estaba pagado. Entonces yo me paré, coloqué música y empecé a bailar, y entonces me siguió Panchita, me siguió todo, y luego la fiesta se prendió. ¿Han escuchado eso alguna vez? Eso se escucha muy comúnmente. Eso lo escuchan los cristianos y los no cristianos. Es un ejemplo de la vida diaria. Dice, llegamos, todo estaba apagado, no había pasado nada. Entonces alguien tomó la iniciativa. Entonces, ¿qué es tener iniciativa? A ver, el que me responda puede irse de una vez, queda libre, ya entendió la revelación de la palabra. A ver, ¿qué es tener iniciativa? Sí, más o menos, pero ¿qué es? Iniciar algo. Iniciativa es iniciar algo. Eso es iniciativa. Iniciar algo. Hacer algo. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana, que nosotros somos hombres y mujeres de iniciativa, porque tenemos el Espíritu de Dios y el fuego de Dios para comenzar algo, para hacer algo. O en la casa, otro ejemplo, nadie quiere hacer aseo. Cada uno está mirando de reojo al otro a ver qué hace. Pero de pronto alguien toma la iniciativa, ¿y qué pasó? El otro a regañadientes le toca, porque alguien tomó la iniciativa. Diga conmigo, la iniciativa es contagiosa. Y espero que sea de cosas buenas, porque hay iniciativa de cosas malas. Hay muchos impíos y perversos que tienen una gracia demoníaca para iniciar cosas malas y perversas. Pero estamos aquí hablando de cosas buenas. Entonces, lo primero que vemos en la vida de Ruth es que fue una mujer que tuvo iniciativa. Entonces, ¿qué es iniciativa? Dar inicio a algo, dar el primer paso, ¿cierto? Comenzar. Ahora, Ruth, la moabita, no esperó que Noemí le pidiera que fuera al campo, que saliera a trabajar. Mi hijo, haga algo, tenga iniciativa, póngase a hacer algo, mire algo. En este tiempo vemos muchos padres y madres preocupados. ¿Por qué? Porque vemos a las personas que no tienen iniciativa. Ahora, mis amados, Ruth no esperó que Noemí le pidiera que fuera al campo, que saliera a trabajar. No, Ruth no esperó de brazos cruzados que su situación cambiara. Ruth no esperó sentada que sus circunstancias mejoraran. Ruth tomó la iniciativa. ¿Qué es tomar iniciativa? Iniciar algo, ¿cierto? Ruth se levantó, le pidió permiso a Noemí y fue al campo a buscar trabajo. Eso es tener iniciativa. Ahora, lo impactante es que Ruth no sabía dónde iba. Se levantó, ¿cierto? Se bañó, se alistó y se fue. Voy a ver a dónde Dios me bendice y dónde Dios me prospera. Ahora, si tú quieres mejorar, ¿cierto?, tu vida, si tú quieres una mejor temporada para tu vida, necesitas tener iniciativa. Es importante que tengamos iniciativa. Y es bien importante. En este tiempo es muy difícil, especialmente con los jóvenes y adolescentes, porque no hay mucho que hacer en la casa. ¿No es así? Antiguamente en el campo había muchas cosas para hacer, pero en este tiempo no hay muchas cosas para hacer en la casa. Entonces, nuestros hijos y nietos tienen que ver nuestro ejemplo que nosotros hacemos, porque eso les va a quedar marcado para la vida. Y cuando tengan que hacerlo, pues lo van a hacer, porque vieron un espejo en nosotros. Ahora, mis amados, ¿Dios estaba con Ruth? Sí. ¿Tú crees que Dios está contigo? Sí, ¿cierto? Pero Ruth tuvo iniciativa. Y si Ruth tuvo iniciativa, nosotros tenemos que tener iniciativa. Ahora, Ruth fue al campo a buscar favor. No se quedó esperando, no se quedó cruzada de brazos. Ella hizo algo, ella tuvo iniciativa, inició algo. Y es lo que necesitamos en este tiempo, iniciar cosas.
Porque a medida que nosotros vamos iniciando, nos vamos a dar cuenta de lo que viene, ¿cierto? O el favor de Dios. Ahora, ¿cuántos cristianos hay conmigo en esta mañana? Digan amén. ¿Y cuántos creen que son maduros? Bueno, bajo el amón, diga conmigo, estoy madurando. Yo espero que estés madurando. ¿Por qué? Porque ¿cómo se conoce un cristiano maduro? Una de las características de un cristiano sabio, maduro, prudente, es que es una persona que sabe. ¿Que sabe qué? Que sabe cuándo orar, que sabe cuándo creer, que sabe cuándo esperar y que sabe cuándo actuar. Ese es un cristiano maduro. Sabe cuándo orar. ¿Cuándo ora el cristiano maduro? Todos los días y ojalá en la madrugada. ¿Cuándo cree? Siempre que cree la palabra de Dios y atesora la palabra. ¿Cuándo espera? Siempre. ¿Y cuándo actúa? En el momento preciso que vea el tiempo para actuar. Porque la vida, ¿cierto? Es como montar en tabla de surf. ¿Cuántos han visto por la televisión? Cómo esas personas se lanzan en las olas y empiezan a disfrutar de la vida en las olas. Pero eso no lo hace en cualquier momento. Tienen que esperar el momento preciso para hacerlo. Por eso, mis amados, nosotros, los que somos cristianos maduros, sabemos cuándo actuar. Por eso hay madres muy inteligentes. El hijo le va a decir al papá y le dice, no le diga todavía. Espere que ¿qué? A ver, madres inteligentes. Espere que coma. Espere que esté llenito. Y verá que lo va a escuchar. No le diga nada al padre con hambre, porque vas a tener problema. Espere que coma. Espere que esté satisfecho y verá que no le va a decir nada. Simplemente lo va a mirar y va a empezar como a, ¿qué es lo que me está diciendo? A rumiar. Por eso es bien importante entender estas cosas. Por eso, mis amados, hay tiempo para orar, hay tiempo para creer, hay tiempo para esperar, pero también hay tiempo que nos toca actuar. Yo sé que la oración es importantísima, la fe también, la paciencia son grandes virtudes muy importantes, pero esas grandes virtudes tienen que ir acompañadas de la acción para que podamos ver fruto, para que podamos ver resultados en nuestras vidas. A veces nosotros queremos ver resultados en nuestras vidas y no movemos un dedo para cambiar las cosas. No pretendas ver cosas diferentes en tu vida si sigues haciendo lo mismo. Si tus días son los mismos, si la rutina es la misma, no pretendas que tu vida, tu familia, tu casa te vaya a cambiar. Ahora, mis amados, es muy importante que entendamos que en la vida tenemos que tener iniciativa. Mira lo que dice Santiago 2:17, y espero que allá por favor me la proyecten. Me dice, como pueden ver, ¿cuántos aquí ven? Entonces no hay problema, todos vemos. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Tremendo. Una fe sin acciones, una fe sin buenas acciones, ¿cierto? Una fe que no tenga movimiento es una fe muerta e inútil. Es religiosidad. Ahora, mis amados, Ruth tenía una fe viva porque no solamente creyó, sino actuó. Creí, por lo cual actué, por lo cual hablé. Ahora, ¿desde cuándo creyó Ruth? Desde el momento que le dijo a su suegra Noemí, que le dijo, mira, suegrita, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi Dios, mi pueblo. Desde ahí en adelante decidió creer. Ahora, salió de la tierra de Moab, una tierra de muchos dioses, y estaba poniendo su fe en el único Dios verdadero. En el capítulo 1 del libro de Ruth, vemos Ruth cómo empieza a cultivar la fe. Y en el capítulo 2 vemos cómo pone esa fe en acción, actúa. Ahora, además del favor de Dios, necesitamos iniciativa. Número 2,
El favor de Dios no te exonera de trabajar y esforzarse. El favor de Dios no te exime de trabajar y esforzarse. Sí, tenemos el favor de Dios, tenemos la gracia de Dios, pero tenemos que trabajar. Dice aquí, Ruth capítulo 2, versos 17 y 18, NBI. Dice, así que Ruth recogió cebada allí todo el día, y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. Ahora, Ruth había recibido el favor de Dios, ¿no es así? Pero a pesar de ese favor, se puso a trabajar, se esforzó, se esmeró. ¿Cuántos han escuchado esta prédica alguna vez o este consejo de que hay que trabajar? Pero ¿cuál es el problema ahora? Es que solamente me pagan 1.500.000 y yo esperaba 3 millones. Es que solamente me pagaban 1.000.000 y yo quiero más. Entonces por eso no trabaja. Y se le pasa el tiempo esperando, no el trabajo ideal, el pago ideal. Y nunca parece que le llega. Y entonces, ¿qué pasa cuando una persona deja de trabajar? Pues pierde el movimiento, pierde la motivación, pierde las fuerzas. Dice la palabra, cuando las personas son flojas, en el día del trabajo sus fuerzas son reducidas. Entonces ya cuando va a trabajar todo le queda grande. ¿No han escuchado a la persona que trabajó solo 1 hora? ¿Solo 2 horas? Yo llegué allá y no, eso era muy duro. Espero que no seas tú. Ahora, mis amados, por lo tanto, si tú y yo queremos tener una mejor temporada en nuestras vidas, necesitamos trabajar y esforzarnos. No es suficiente con el favor de Dios. Mi hijo cada día me pregunta, papi, ¿qué hay que hacer? Le digo, para uno salir, uno tiene que tener hambre. La persona que está llena, satisfecha, pues como está bien. Pero la persona que tiene hambre de progresar, hambre de triunfo, hambre de cosas diferentes, mire, ni se da cuenta que tiene hambre. Pero la persona que no tiene hambre por el progreso, por el futuro, por las cosas mejores, pues nunca se va a esforzar. Mis amados, el favor de Dios no funciona si nosotros no funcionamos. El favor de Dios no trabaja en tu vida si tú no trabajas. El horario de trabajo ha cambiado mucho. Ahora los trabajos son más noctámbulos. Mi padre decía que se levantaba a medianoche a trabajar, a las 12 de la noche. Era agricultor. Y uno tiene con esa idea, pero en este tiempo, los trabajos, los jóvenes, ahora están trabajando 9, 10 de la mañana, 11, 12 de la noche. Porque las cosas son cambiantes. Lo importante es que tú te esfuerces y hagas lo que tengas que hacer. Ahora, la Biblia dice que Dios hacía prosperar todo lo que José hacía. ¿Qué era lo que prosperaba en la vida de José? Todo lo que José hacía. ¿Qué es lo que va a prosperar Dios en tu vida y en mi vida? Todo lo que hagamos. Ahora, si José no hacía nada, el favor de Dios estaba sobre nada, no pasaba nada. El favor de Dios va a estar en lo que tú haces y donde tú estés. Ahí es donde está el favor de Dios, en lo que tú haces y donde tú estés. Si tú no haces nada y no vas a ningún lugar, entonces no vas a ver el favor de Dios. Si tú no haces nada y no vas a ningún lugar, ¿cierto? Entonces no vas a ver el favor de Dios sobre tu vida. Ruth era una mujer muy trabajadora, como son las mujeres de nuestra ciudad y nuestra nación, y los hombres también. Desde la mañana hasta la tarde, hizo su trabajo con excelencia y no tuvo vergüenza con ensuciarse las manos. Ahora la pregunta, ¿cómo llamaríamos
el trabajo que iba a hacer Ruth. Piénselo por un momento. Ruth iba a buscar un lugar donde estuvieran cosechando la cebada o el trigo, y lo que dejaran por ahí caído, lo que dejaran por ahí en el campo, ella lo recogía y lo guardaba. ¿Cómo podríamos nosotros asimilar ese trabajo a nuestros días hoy? Bien, Flor. Bien, no tengas temor. Reciclador. Eso es lo que hace un reciclador. Lo que los demás botan, lo recogen. ¿Cierto? Y uno dice, no, yo sí amo mucho a Dios, pero hasta allá no, Dios. ¿Reciclador? ¿Cómo se le ocurre? Yo voy por allá a mirar y a buscar las migajas de los que dejan los demás. ¿Sabe por qué Dios a veces nos hace eso? Porque Dios tiene que trabajar en nuestro orgullo. Me decía un misionero, me contaba la historia de lo que es las mentalidades diferentes y cómo los misioneros de Inglaterra que iban a otras naciones le mandaban las cosas de las personas buenas que tenían, ¿cierto? Y los juguetes, la ropa, las cosas, y la mandaban allá a los misioneros que estaban en otros países. Pero hay algo impactante: las bolsitas de té usadas. Es decir, la reina Isabel tomaba su té, lo sacaba y esas bolsas las dejaban secar y las mandaban a los misioneros. Algunos dirán, no, hasta allá no, Dios. Ser reciclador no. Comer sobras no. Y con esa mentalidad de orgullo y altivez, por eso muchas veces Dios nos trata y trabaja con nosotros. Y Dios muele nuestra vida, porque nosotros no sabemos que la persona más extraña que parece un reciclador nos puede bendecir. Eso contaba mi hermana. Ella trabajaba en un almacén de bicicletas, donde vendían bicicletas de 7, 8, 10, 20 millones. Y entonces llegaron unos campesinos, unos viejitos, así parecidos como recicladores. Y dijo, esa bicicleta que vale 7, y esta que vale 10, y esta vale 12. Ella ni siquiera les puso cuidado, desde sentada la atendió. Dice, me hace el favor, me da esa y esa y esa. Porque Dios trata con uno. Dios lo somete y lo sacude y le quita el orgullo, la altivez y la arrogancia de corazón. Porque es una de las cosas que más nos detiene para conectarnos con la bendición. Dice la palabra que el orgulloso, el altivo, Dios lo mira de lejos. Por eso el orgulloso, el altivo, le cuesta tan difícil conectarse con la bendición, porque menosprecia la bendición de Dios. Y generalmente la bendición de Dios al principio no viene en regalos, en empaque de regalos hermosos. ¿No han visto ahora esos empaques que dicen que está mejor el empaque que el regalo? Son tan bonitos, y a veces nosotros creemos que la bendición de Dios viene así, y no necesariamente. Ahora, cada trabajo que Dios nos dé, cada empleo, cada puerta que Dios nos abra puede ser la oportunidad para nuestra próxima promoción, ¿cierto? Ahora, todo trabajo que llegue a tu mano, sea grande o sea pequeño, hazlo con esfuerzo, con esmero y hazlo con excelencia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el que es fiel en lo poco, Dios lo coloca en lo mucho. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, quizás Dios te está abriendo puertas que a tus ojos parecen insignificantes. Quizá Dios te está abriendo puertas que a tus ojos parecen poca cosa, que no es mucho. Pero es la puerta que Dios te está abriendo para llevarte a la gran bendición para tu vida. Ahora, este trabajo, algunos dicen parecía pequeño, pero este trabajo fue la puerta que Dios usó para bendecir nuestras vidas. Ese trabajo, ¿de qué? De recolector
de lo que dejaban los demás. ¿Cómo es que se llama? De reciclador, ese trabajo de reciclador que parecía pequeño, pero fue la puerta que Dios usó para bendecir, prosperar y promover la vida de Ruth. Ruth capítulo 2, verso 4 al 7 dice: mientras estaba allí, Ruth, mientras estaba reciclando, recogiendo lo que los demás dejaban, dice: mientras estaba allí, llegó Booz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, respondieron los cosechadores. Entonces Booz le preguntó a su capataz: ¿quién es esa joven que está allá? Es bien importante. Haga de cuenta una cuadrilla de 30, 50 trabajadores. Llega el dueño de la finca, llega el dueño de la cosecha y los mira a todos, pero se fija en alguien que está lejos y le llama la atención. Ahora, ¿por qué cree que Ruth le llamó la atención a Booz? Sigamos aquí. ¿De quién es? Y el capataz le contestó: es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero, excepto por unos momentos de descanso en el refugio. ¿Qué fue lo que le llamó la atención a Booz de Ruth? Que mientras los demás estaban descansando, ella estaba trabajando. Eso fue lo que le llamó la atención. Todos en Belén se dieron cuenta que Ruth era una mujer virtuosa, trabajadora, esforzada y valiente. El capataz, los empleados y el dueño se dio cuenta. Y estudiando esto, me acordaba de mi relación con mi esposa. Yo conocí a mi esposa trabajando. Yo recuerdo y tengo la imagen viéndola trabajar allí en este taller de confecciones, en esa empresa que tenía junto con sus hermanas. ¿Sabe qué imagen yo tengo? Yo recuerdo y las veo a todos reír. Se la pasaban riendo. Se la pasaban disfrutando el trabajo. Y fue un tiempo bonito porque yo la conocí trabajando. ¿Recuerdan el programa de Laura en América? Donde presentaba problemas familiares, ¿cierto? Y cómo decían o iniciaba la persona relatando el problema. Es que lo conocí, ¿dónde? En una pollada, bien ahí. Lo conocí en una pollada. ¿Sí? El problema es que si tú buscas a tu cónyuge en una pollada, en una fiesta, en un bacanal, vas a escoger lo peor. Pero si tú lo buscas trabajando, mire, ese es trabajador, mire, se levanta temprano, mire cómo cuida a sus papás, mire cómo cuida a su mamá, mire cómo es obediente, mire cómo está ahí en la casa. Ese es un buen partido. El problema es que muchos conocen a sus cónyuges en una pollada, en una fiesta, en un bacanal. Y pues eso fue lo que escogieron. Pero mis amados, todos en Belén se dieron cuenta que Ruth era una mujer virtuosa, trabajadora, esforzada y valiente. Se dio cuenta el capataz, los empleados y el mismo dueño se dieron cuenta. Ahora, ¿por qué? Porque cuando tú trabajas con esmero, con excelencia, con esfuerzo, tu trabajo no pasa desapercibido, se nota. Cuando hay una persona trabajadora, se nota. Ahora, no está haciéndose notar, no está tratando de impresionar a los dueños o al jefe, no, simplemente está trabajando. Y cuando una persona trabaja, se nota. Pero también se nota cuando no lo hace. Se nota la persona que es diligente, pero también se nota la persona que es negligente. Se nota la persona que es esforzada y se nota también la persona que es dejada. Se nota la persona que tiene iniciativa y se nota la falta de ella. La persona que no inicia nada, no se le ocurre nada. Ahora, cuando tú trabajas con esmero y excelencia, va a suceder en tu vida lo que sucedió con la vida de Ruth. ¿Qué sucedió con la vida de Ruth? Se dieron cuenta, sobresalió. Cuando tú trabajas con esmero, con excelencia, cuando tú te esfuerzas, vas a marcar la diferencia. Y entonces la gente se va a dar cuenta.
Ruth sabía que Dios estaba viéndola y por eso hacía las cosas con excelencia. Mis amados, por eso dice la palabra, todo lo que nosotros hagámoslo para Dios. Yo le digo a una persona, mire, tenga corazón de dueño, mente de dueño, no de empleado, mente de hijo de Dios, porque el Hijo de Dios hace las cosas para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, sean tronos, sean dominios, todo fue hecho por Él y para Él, para la gloria de Dios. Y de la misma manera, todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Lo hacemos con excelencia porque sabemos que Dios nos está viendo. El favor de Dios le abrió a Ruth la puerta para el campo de Booz, ¿cierto? El favor de Dios y la gracia de Dios le mostró a Ruth el campo de Booz. Pero mis amados, la excelencia, lo trabajadora, le abrió la puerta del corazón de Booz. Antes de enamorarse de Ruth, Booz se enamoró de su trabajo. La conocí, es una persona trabajadora, es un hombre trabajador. Y eso es excelente. El favor de Dios te abre la puerta, pero la excelencia mantiene la puerta de par en par. No pasa como esa canción de la vieja guardia que decía, no me abrieron la puerta no me abrieron. No, sí, el favor de Dios nos abre la puerta y la excelencia, el trabajo esforzado hace que la puerta se mantenga de par en par. ¿Quieres una mejor temporada para tu vida? Ten iniciativa. No esperes que nadie te pida hacer algo o te empuje a hacer algo. Toma la iniciativa. Todo lo que venga a tu mano, hazlo con excelencia. Trabaja con excelencia. Esfuérzate con excelencia. Y ese trabajo a su tiempo dará frutos. Y a un fruto más de lo que nosotros pensamos. Algunos dicen, el trabajo te llega al progreso. Digan conmigo, sí y no. ¿Por qué? Porque hay algunos que trabajan toda la vida, pero nunca progresan. ¿Por qué? Porque no es cualquier trabajo. Es el trabajo que se hace con excelencia, con sabiduría y con el favor de Dios, el que nos lleva al progreso y a la bendición. Ese es el progreso. Ese es el propósito de Dios, que su pueblo progrese. Por eso la humanidad ha progresado tanto. Pero el diablo quiere que la gente se mantenga pobre. Pero Dios quiere que nosotros progresemos. Y todo se inicia con un esfuerzo, con un trabajo con excelencia. Ahora, número 3. Una temporada requiere obediencia. Ruth capítulo 3, verso 2 al 5 dice, además, ¿acaso vos, con cuyas criadas has estado, no es nuestro pariente? Escuchen bien, él va esta noche al campo para separar el grano de la paja. Báñate, perfúmate y ponte la mejor ropa. Diga conmigo, báñate, perfúmate y ponte la mejor ropa. Baja luego al lugar donde se limpia el trigo, pero no dejes que él se dé cuenta de que estás allí hasta que haya terminado de comer y beber. Cuando se vaya a dormir, te fijas dónde se acuesta. Luego ve, descubre sus pies y acuéstate a su lado. Verás que él mismo te dice lo que tienes que hacer. Haré todo lo que me has dicho, respondió Ruth. Ahora, mire, Ruth pudo haber dicho, no, suegrita, yo le quiero mucho, pero hasta allá no. No lo voy a hacer. Lo que me dice no me gusta. Es más, no me conviene, no me parece. Se van a burlar de mí, me van a humillar. No haré lo que me has dicho. Ahora, el favor de Dios no puede empezar en nosotros, no puede trabajar por nosotros, ni puede obedecer por nosotros. Escúchalo bien. El favor de Dios que está en nosotros no puede empezar por nosotros.
No puede trabajar por nosotros, ni puede obedecer por nosotros. ¿Quién tiene que empezar? Diga conmigo, yo. ¿Quién tiene que trabajar? Diga conmigo, yo. ¿Y quién tiene que obedecer? Diga yo. No el favor de Dios. Porque a veces creemos que eso lo tiene que hacer Dios. Ahora, el favor de Dios no puede tener iniciativa por ti. No puede tener excelencia por ti. Y no puede tener obediencia por ti. Noemí le dio instrucciones muy precisas a Ruth de lo que tenía que hacer. ¿Qué le dijo? Báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido y no te dejes ver hasta que haya comido y bebido. Y luego ve y acuéstate a sus pies. 5 instrucciones. Por favor, las personas solteras, los hombres y las mujeres solteras, escríbanla. 5 instrucciones, ¿cierto? Para las solteras. ¿Cuál? Báñate. Dile que está a tu lado, báñate. Huele rico, dice, perfúmate. Ponte tu mejor vestido. Hasta ahí claro, ¿no? Eso lo entendemos. Báñate, perfúmate y ponte tu mejor vestido. Y la segunda, ve allí donde está Él, donde está trabajando en la cosecha. Pero no te dejes ver de Él. Y ahí es donde la mayoría de la gente pierde el año. Las personas que inician una relación se bañan, ¿cierto? Se perfuman, se visten, pero se dejan ver su desnudez. Se acuestan con él o con ella y luego dicen, no, ya es suficiente. Ya probé, siga su camino. Esto es clave, esto es inteligencia para hombres y mujeres. El diablo dice, mire, acuéstese con él para que lo agarre. Pero Dios dice, si se acuesta con él, lo va a perder. El diablo le dice, quiere agarrarlo, acuéstese o acuéstese con él o con ella. Pero Dios le dice, ¿quieres retenerlo? No te acuestes porque lo vas a perder. ¿Qué le dice? ¿Cuál es el consejo? Ve, báñate, perfúmate, ponte tu mejor vestido y ve allí donde Él está, pero no te dejes ver. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya comido y bebido, hasta que estés satisfecho. Y luego sí, acuéstate a tus pies. ¿Qué significa la palabra acostarse o qué quiere decir? Ponte sumisa. Acostarse a los pies de alguien en aquella época no era señal de provocación, sino de sumisión. Noemí no le estaba diciendo, mira, báñate, perfúmate, ponte el mejor baby doll, la mejor blusa escotada, el pantalón más apretado, allá sedúcelo y mire que no se le escapa. Dice, no, le estaba diciendo, no le estaba diciendo, sé provocativa, sé sensual, sino ve y sométete a Él. Ve y sométete a Él. Y eso va a cambiar tu vida. Ahora, vos es una figura de Dios, eso lo vamos a ver el próximo domingo. Es una figura de un redentor. Y una de las cosas que podía hacer un redentor en aquel tiempo era comprar a una persona que era esclava, pagar la deuda por esa persona. Pero también un redentor podía casarse con la viuda y darle descendencia. Pero tenía que ser familiar del difunto. No podía ser con cualquier persona, sino familiar del difunto. Ahora, Noemí, al ser una mujer judía, conocía las leyes del pueblo de Dios, sus costumbres. En cambio, Ruth, al ser moabita, no los conocía y quizá no los entendía, pero fue obediente. Fue obediente en seguir todas las instrucciones. ¿Cuáles? Báñate, perfúmate, ponte la mejor ropa,
ve, acércate a él, pero no te dejes ver. Y luego cuando coma y beba, ahí sí que, ve, acuéstate a sus pies. Sé sumisa, sométete a él. Ahora, ella puede decir, mira, suegra, usted sabe que los moabitas nos bañamos cada mes. A mí me toca el baño dentro de 15 días. O no tengo perfume, se me acabó el perfume. O no quiero ir allá. O no quiero acostarme a los pies de un anciano. Ya, vos es un abuelo. Yo quiero, es uno joven. ¿Cómo le dicen ahora las mujeres a los jóvenes? Alguien que me ayude. Dicen, saben y hablan, pero tranquilo, déjenlo así, sigamos aquí. Ahora, aunque había un riesgo de que vos la rechazara, ¿cierto? Había un riesgo que le ocurre, que hace aquí. Pero, mis amados, aunque había un riesgo de que vos la rechazara, ella fue obediente, porque ella entendió que el lugar de su obediencia iba a ser el lugar de su bendición. Diga conmigo, el lugar de mi obediencia es el lugar de mi bendición. Dios le dice a Ruth, mire, vaya, recicla allá donde vos, que de allá te voy a bendecir, te voy a prosperar, no solamente voy a que tengas dinero, sino que eso sea tuyo también. Ahora, por eso la obediencia de Ruth fue total, inmediata y con la actitud correcta. La obediencia de Ruth fue total, inmediata y con la actitud correcta. Escúchalo bien, esto se lo digo con temor y temblor. Aquellos que hacen promesas, y las promesas son de Dios, porque las promesas que hacemos a Dios muchas veces aceleran los milagros. Pero algunos prometen y no cumplen. Ni siquiera es retardatorio, sino tiene que ser algo inmediato. Cuando le prometas al Señor, dice la palabra, no tardes en qué, en cumplirlo, porque es mejor que prometas, que no prometas, y no que prometas y no cumplas. Pero sabemos que en las promesas que vienen del corazón nuestro, porque Dios nos las colocó, hay bendición. Cuando sabemos que las promesas que Dios colocó en nosotros, ¿cierto? Hay bendición. Por eso lo hacemos. Pero a veces lo hacemos por fe, no tenemos. Por eso no se te olvide. Una vez estábamos ministrando a una persona y vino la palabra de revelación. Tú le hiciste una promesa de 20,000 pesos y no lo has traído. Entonces eso es clave, porque la obediencia de Ruth fue total, inmediata y con una actitud correcta. Ahora, cada punto lo voy a obedecer, porque obediencia parcial es desobediencia. La obediencia parcial es desobediencia. ¿Y ahora qué pasa? La obediencia parcial siempre trae consecuencias totales. La obediencia parcial trae consecuencias totales y problemas para nuestra vida. Recuerda cuando Saúl obedeció parcialmente. Dios le dijo, vaya y combate a este ejército de enemigos. Mata todo, personas, hombres, animales. Pero él dejó lo más engordado. Él obedeció parcialmente y perdió el reino. Y perdió a su familia y perdió muchas cosas. Ahora, Ruth 3:6, mira lo que dice. Y bajó al lugar donde se limpia el trigo, e hizo todo lo que su suegra había mandado. ¿Qué hizo? Todo lo que su suegra le había dicho. ¿Cuándo lo hizo? Lo hizo de manera inmediata, porque obediencia tardía es desobediencia. Porque obediencia tardía es desobediencia. Ruth no necesitó explicaciones de parte de Noemí. No dijo Ruth, bueno, explíqueme por qué tengo que bañarme. A ver, ¿qué tengo que bañarme si allá también están trabajando? ¿Por qué no más bien voy así? ¿Por qué tengo que perfumarme?
Explíqueme, yo no entiendo muy bien. Ahora, muchas veces estamos esperando entender para obedecer. Queremos que Dios nos explique el final. Y Dios no va a mostrar algo que Él tiene en su eterna providencia, en su eterna soberanía. Él conoce el principio y el final de las cosas. Él algunas cosas nos deja ver, pero la mayoría no las deja a que nosotros le creamos al Señor. Muchas veces estamos esperando entender para obedecer. No entendemos cosas. Como el mundo ahorita está confundido, no entiende lo que está pasando en Israel y en Gaza. Algunos dicen, ay, tantos niños muertos. Sí, nos duele la muerte de los niños. Pero también nos muere la muerte de los jóvenes. Pero también nos duele la muerte de los ancianos. Porque un anciano sí tiene que morir y un joven y un niño no. Porque está empezando a vivir. Pero cuando no entendemos la palabra, Señor, explíqueme un momento aquí, ¿qué está pasando allá? Cuando entendemos la palabra, que la palabra de Dios dice que todo ese territorio le pertenece a Israel. Y que Israel un día lo tomará. Y que porque es el pueblo de Dios, porque es la herencia que Dios le dio. Cuando nosotros creemos a la palabra, no, pero es que entiéndeme ahorita, porque es que ahorita es la igualdad. Y todos somos iguales. ¿Y por qué unos sí, por qué unos no? Ahora, mis amados, déjeme decirle que delante de los ojos de Dios hay hijos y hay criaturas. La mayoría del mundo es creación de Dios. Y esa creación de Dios no quiere conocer a Dios. No quiere conocer a Jesucristo. Por eso anda ahí batallando entre dos pensamientos. O le creo a la Biblia o le creo lo que dice la ONU. Pero como la mayoría cree lo que dice la ONU, entonces yo me voy por ahí. Y ahí es donde fallamos. Porque Dios es soberano y Él actúa como quiere. Y la muerte de unos es la bendición de otros. La muerte de unos es la salvación de otros. La muerte de unos es la libertad de otros. Por eso Jesucristo murió para darnos libertad. Cuando nosotros podemos entender eso. Y sí, duele la muerte de cualquier ser humano. Tenga la edad que tenga, eso duele. Pero hay cosas que tienen que seguir el curso. Lo que Dios determinó en su palabra. Y Dios sabe lo que hace. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe lo que viene en 1 año, 2 años, 5 años. Él sabe lo que está preparando. Él sabe cómo está trabajando. Simplemente nosotros creemos a la palabra y clamamos paz para Israel. Porque si hay paz para Israel, hay paz para todos sus vecinos. Hay paz para los alrededor. Pero si hay guerra a Israel, ¿qué pasa? Con sus vecinos también estará en guerra. Entonces, mis amados, no pretendas entender todo. Señor, explícame un momento, ¿cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Dice que el pueblo de Dios está lanzando bombas allá para matar y atar a unos pobres niños. No lo podemos entender. Y uno humanamente no lo puede entender. No puedes entender esas cosas. No puedes entender cosas en tu vida. ¿Por qué tienes que hacer esto? ¿Por qué tienes que someterte a esta persona? ¿Por qué tienes que humillarte a esto? Señor, no lo entiendo. Si esta persona me ultrajó, fue mala conmigo, yo no lo entiendo. Ahora, mis amados, la mayoría de las veces tenemos que obedecer para entender. Cuando nosotros obedecemos, entonces podemos decir, ahora entiendo. Ahora entiendo lo que pasó. Ahora entiendo por qué esto no se dio ayer, sino se dio hoy. Ahora lo entiendo. Pero no pretendamos entender todo para obedecer a Dios. Cuando se casó Booz con Ruth, Ruth dijo, funcionó. Lo que me dijo mi suegra Noemí, lo que obedecí, funcionó. Ella tenía razón.
todo lo que me dijo se cumplió. Por eso, no hubiera un final feliz, un matrimonio entre vos y Ruth. No hubiera un capítulo 4 feliz si Ruth no hubiera obedecido en el capítulo 3. ¿En qué capítulo estás tú de tu vida? ¿En el 1? De confiar en Señor. ¿En el 2, capítulo 2, de poner la fe en acción? ¿En el capítulo 3, obedecer tal y como Dios nos dice? ¿O en el capítulo 4, en un tiempo feliz de gozo y de alegría, siendo esa novia para el Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, mis amados, para Dios es tan importante lo que haces y cómo lo haces, con qué actitud lo haces. Ahora, entre no hacer y hacer a regañadientes, es mejor hacer a regañadientes. Pero entre hacer a regañadientes y hacer con gozo y alegría, es mucho mejor hacer las cosas con gozo y alegría. Si vas a servir a Dios, hazlo con gozo y alegría. Si vas a obedecer a Dios, hazlo con la actitud correcta. Si vas a ofrendar, a servirle al Señor, hazlo con alegría y gozo en tu corazón. Pero ¿qué es lo que nos motiva para obedecer a Dios? ¿Será una ambición personal? ¿Será un título? ¿O un deseo profundo de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué necesitamos tomar iniciativa? ¿Recuerdan qué es tomar iniciativa? Iniciar alguna cosa. Inicia algo. Ten iniciativa, guiada por el Espíritu Santo de Dios, buscando la dirección de Dios en oración. Generalmente, los sueños de Dios son los que siempre están desde niños. La persona tiene allá un sueño muy escondido, una idea muy escondida, pero siempre está ahí. Siempre está ahí. Siempre está ahí. Pero algunas veces Dios nos puede decir que no. Por ejemplo, desde muy temprano, desde 18 años, yo trabajé con la cocina. Y Dios me abrió puertas de bendición. No fue fácil, pero Dios se glorificó para bendecir a mi vida y a muchos en mi familia. Y entonces, luego Dios me permitió tener un trabajo, una empresa, un almacén de telas. Y luego Dios me llamó al ministerio. Y a los 30 años iniciamos en el ministerio. Iniciamos este ministerio Tercer Cielo. Que a propósito, el próximo año estamos cumpliendo las bodas de plata. 25 años aquí, creyendo al Señor. Firmes y adelante hasta que Cristo venga por nosotros. Y como yo había sido cocinero, pues, ¿cuál sería la idea de tener un restaurante? Y eso estuvo en mi mente, un restaurante y un restaurante. Yo sé cocinar, soy cocinero, me queda tiempo, yo sé cómo hacer, cómo trabajar, tengo iniciativa, voy a tener un restaurante. Y entonces estábamos allí trabajando en Barranca, Dios nos estaba bendiciendo, estábamos aquí en la casa de Dios, Dios nos estaba bendiciendo y nos sigue bendiciendo. Y yo tenía esa idea guardada ahí. Y yo empezaba siempre a mirar lugares donde colocar. Yo decía, acá está buen lote, aquí está este buen lugar, aquí está este lugar, se puede hacer. Y eso, hasta que un día lo expresé. Salimos aquí con mi familia de la iglesia, compartimos la palabra, fuimos a almorzar, regresamos a la casa y yo veo un lote y dice, aquí está bueno para colocar el restaurante. Dani, que tenía alrededor de 8 años, estaba sentado en la parte de atrás y me dice, papi, me da pena decirte lo que te voy a decir. Perdóneme, no me vaya a regañar por lo que te voy a decir. Pero yo sentí una voz interior que me decía, Dios te dio un almacén, te llamó al ministerio. Colocar un restaurante es como volver atrás. Chanfle.
hasta ahí me llegó la idea de restaurante. Entonces tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque hay ideas que son buenas, hay reciclajes que son buenos, pero no es el campo de voz, no es el lugar donde Dios quiere que estemos. Es otra cosa que Dios tiene para nosotros. Es otro plan que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra: he aquí, los planes que tengo contigo son planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. No todos son el señor Kentucky Fried Chicken. ¿Saben quién fue el señor Kentucky Fried Chicken? El iniciador de esta empresa. Este hombre era un pensionado que a los 67, 68 años inició ese trabajo. No todos son así. Otro de ellos le dice: yo quiero que cuides bien a tus nietos. Cada persona tiene algo diferente. No todos son Kentucky Fried Chicken ahí. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No todos es tener un restaurante. Hay un plan, hay un propósito. Hay una viña donde cegar. Hay un campo donde trabajar. Y ese nos lo guía y nos lo muestra el Señor. Y hay un tiempo para hacer. Porque todo cristiano, el cristiano que es maduro, sabe cuándo orar, sabe cuándo creer, ¿cierto? Sabe cuándo actuar, sabe cuándo obedecer. Ese es el cristiano maduro. Por eso venimos a la casa de Dios, porque en la casa de Dios hay revelación, hay dirección. Porque después de que tú sales del momento de gozo y de alegría, viene la revelación y el plan de Dios para tu vida se hace más claro y te va a bendecir y vas a decir: Señor, gracias porque tú me hablaste. Gracias, Señor, porque hoy pude entender que además del favor de Dios se necesita algo más. Se necesita tener iniciativa, se necesita trabajo esforzado y se necesita obediencia a Dios para poder ver la bendición de Dios. ¿Y cómo es la bendición de Dios? La bendición es aquella que enriquece y no añade tristeza consigo alguna. Esa es la bendición de Dios. Y en esa caminamos. Y en esa es que Dios nos bendice. Por eso, mis amados, hagamos bien las cosas pequeñas. Que a medida que hagamos bien las cosas pequeñas, Dios nos introducirá a las cosas grandes, a los propósitos, a las cosas poderosas que Dios tiene para nosotros, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos.